En el origen de la lingüística cognitiva tenemos los aportes de las corrientes lingüísticas hegemónicas de la segunda mitad del siglo XX, sobresaliendo la del generativismo chomskiano. Esta critica la postura conductista, la cual toma el fenómeno del lenguaje como una conducta más, que funciona de forma similar a otros comportamientos del ser humano, como por ejemplo caminar. El generativismo chomskiano se basa en los principios del innatismo, es decir, que no es adquirido por el experimento sino propio, y el universalismo, tomando en cuenta la gramática como universal. Se caracteriza por ser abstracto, explícito, formal y riguroso, ya que se enfocó más en los aspectos formales y reglas a seguir que en su función. El generativismo fue muy criticado por no considerar los aspectos culturales, históricos, psicológicos, sociales ni estilísticos, estando todos interrelacionados. Por ello, finalmente fue rechazado. Seguido nace la propuesta paradigmática de la lingüística cognitiva, a mediados de la década de los 70, con aportes de la ciencia colectiva, la filosofía y la psicología. Esta propuesta rechaza los postulados del generativismo chomskiano, con aporte de las cuatro figuras que apreciamos. Se caracteriza por la presencia de aspectos semánticos, la estructura radial, ser aplicativo e integrativo. Señala dos enfoques, las teorías generales y los modelos gramaticales. La primera desarrollando conceptos generales aplicables a los aspectos de la lengua y la segunda elaborando un sistema panorámico y articulado del lenguaje. En 1989 se inauguró el nuevo paradigma dentro de la ciencia lingüística, finalmente aceptando la existencia de la relación entre el lenguaje, el mundo y la cognición. Fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística cognitiva. En la lingüística se optó por una formulación experiencial, donde el lenguaje e incluso el mundo tiene significado solo y exclusivamente porque los seres humanos se lo confieren a través de la referida interacción. Por lo tanto, si nosotros no interactuáramos, no tendría sentido hablar del lenguaje. Según Ibarretex y Valenzuela, el lenguaje no es una facultad autónoma e independiente. Por esa razón, se conlleva el rechazo del modularismo e innatismo, donde Chomsky plantea o dice que nosotros ya nacimos con el lenguaje. La lingüística cognitiva, dentro de su elaboración investigativa, propone unas teorías generales tales como la teoría de prototipos, quien busca patrones y semejanzas, la semántica cognitiva, es la que se basa en lo que los seres humanos aprendemos de la realidad según la capacidad cognitiva del mismo ser, y la teoría de metáfora, donde se lleva a cabo procesos mentales del procesamiento de información abstracta a partir del concepto de concretos. La lingüística cognitiva también propone unos modelos gramaticales, tales como la gramática cognitiva, quien busca las relaciones simbólicas entre significado y significante, y la gramática de construcción, la cual es la asociación del polo semántico, quien estudia los signos lingüísticos, y el polo fonológico, que tiene que ver con la manera correcta que se debe pronunciar. Principales tendencias de la lingüística cognitiva. Dentro de las principales tendencias, en lo que corresponde al proceso del lenguaje, la lingüística cognitiva propone cuatro teorías. ¿Cuáles son estas? Teoría de la metáfora y la metonimia conceptual, la gramática cognitiva, la teoría de los espacios mentales y la semántica de Marcos. En la primera, la metáfora y la metonimia conceptual van a ser Lakoff y Johnson los que se dieron cuenta de algo muy importante. Ustedes dirán, ¿pero de qué? Pues van a ser los que van a descubrir la existencia de un sinfín de expresiones lingüísticas que tomaban su vocabulario de un dominio o área semántica, aunque no era tanto así, sino que su significado lo tenía que extraer de otro campo semántico. Pero, ¿qué implica esto? Implica que se tenían que hacer uso de sus conocimientos previos de un campo semántico para poder estructurar otro, y con esto nos proyectaríamos a tener un pensamiento no literal. De igual manera, esto se da en la metonimia conceptual. Con todo lo anterior podemos entender que tanto la metáfora como la metonimia conceptual no se van a encasillar en solo ser lingüísticos, sino que van a relacionar términos entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. Si aún no te queda muy claro, te lo
Explico así. Si te digo árbol, inmediatamente vas a crear una imagen en tu cerebro según tu experiencia o vivencias que no van a ser igual en todos los casos. Luego vas a crear un concepto o significado para esa palabra, pero recogiendo datitos de tus conocimientos previos para crear una definición un poco más concreta. Finalmente vas a poder relacionar todo lo anterior y reproducirlo. En lo que tiene que ver con la gramática cognitiva, tal como mencioné anteriormente, no solo va a haber una connotación lingüística, sino que va a entrar a tallar la participación muy importante del significado en el análisis lingüístico. ¿Pero por qué? Porque va a ser muy importante para el tratamiento de la lengua, ya que se va a incorporar a ella a través de la experiencia, teniéndose en cuenta tres tipos de unidades de la gramática cognitiva, las cuales son la unidad semántica, la fonológica y la simbólica. Ricardo Maldonado señala que un rasgo común entre las distintas escuelas cognitivas es reconocer en toda formación lingüística cargas específicas de significado asociadas a modo de significación. Con esto nos explica que no solo bastaría con hacer evidente el significado, sino que también debemos definir los patrones cognitivos que predominan en no solo una, sino en otras manifestaciones lingüísticas, con lo cual la gran importancia del componente semántico. Ahora, en lo que respecta a los espacios mentales, va a ser Guille Fauconnier quien nos dice que son estructuras conceptuales parciales de realidades posibles que se activan de forma dinámica cuando se escucha un discurso o se lee un texto. Específicamente van a establecerse en su función moldeadora, que no va a ser otra cosa más que crear. Algo muy particular es que se van a representar realidades posibles en lugar de realidades concretas, con lo cual no van a poder ser definidas como verdades objetivas, puesto que, según Fauconnier, no son de naturaleza lingüística, ya que reflejan operaciones cognitivas generales logrando una combinación entre la ficción y la realidad. Ahora, refiriéndonos a los marcos teóricos, según Charles Fillmore, se necesita conocer las estructuras conceptuales en las que se basan y las que proporcionan un contexto para su comprensión al significado de los elementos lingüísticos para poder así interpretarlas de una forma más apropiada. Pero qué nos ayudaría con esto? Para conceptualizar una palabra se requiere de un marco que nos sirva de apoyo para encontrar los componentes que lo constituyen, y esto se debería gracias a las implicancias que a través de ellos se van a esquematizar en situaciones en concreto. Con esto, una misma palabra presenta una diversidad de significados a partir de un contexto en el que se emplea, ya que según Fillmore, un marco va a ser una categoría en la cual se organiza tanto nuestra experiencia como la comprensión y la explicación del significado, tanto sea lexical como gramatical. Bueno, ahora la lingüística cognitiva como paradigma lingüístico funcional y experiencial en lo referente al abordaje del lenguaje como fenómeno cognitivo integrado. Decimos que la lingüística es un paradigma. ¿A qué se refiere esto? Un paradigma es un común modelo, tanto experimental como funcional. O sea que el lenguaje es pensado como un fenómeno cognitivo y perspectivo integrado y relacional. Un fenómeno cognitivo se refiere a nuestros conocimientos, ¿no? Ahora vamos a dar dos proposiciones que dan sustento a lo que acabamos de decir. La primera sería que desde nuestro punto de vista, en lo cual los procesos de cognición y razonamiento dados a partir de la experiencia corporalizada estructuran las categorías de significado de la realidad, y estos se dan a través de la percepción, cognición, categorías y elaboración de integración conceptual. Y la segunda sería que las tareas cognitivas se dan por procesos de pensamientos relacional integrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan mediante actividades que involucran trabajos experimentales tanto a nivel mental como corpóreo, que facilitan nuestra forma de organizarnos, almacenar conocimientos sobre el mundo y nuestra realidad. También decimos que la lingüística cognitiva referente al abordaje del lenguaje como fenómeno cognitivo integrado como instrumento de cognición, expresión de significado. Esto abarca una doble naturaleza, la simbólica y la cognitiva. Y esto se da a través de los sentidos que se le otorga a la capacidad de relacionar el lenguaje, cognición, la experiencia y el mundo propio del ser humano.